Vamos a estudiar acerca de Hechos capítulo 8, versículo 12. Es tal vez un texto sencillo, un texto que muchos hemos leído, pero sin duda lleno de bastante enseñanza para cada uno de nosotros y para cada uno de las personas que no han oído el evangelio, tal vez, que no han tenido la oportunidad o no se han dado la oportunidad de abrir su Biblia. Bueno, en esta ocasión, en estos minutos que tenemos, vamos a tratar de hablar tres puntitos que encontramos en este capítulo y en este versículo. Y el primero es de que creyeron a Felipe. El segundo es de que Felipe no estaba hablando otra cosa, sino del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos del evangelio, nos habla de lo que él estaba diciendo. Él hablaba del reino y hablaba del nombre de Jesús. El resultado de esto, pues lo vamos a ver también. Dice que hombres y mujeres se bautizaban. En un sentido general, es lo que el texto nos está diciendo. Entonces nosotros sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros la entendemos y la aceptamos, pero lamentablemente hay quienes no aceptan la palabra de Dios, no aceptan la Biblia como palabra de Dios. Pero ella misma dice, ¿verdad?, que toda la escritura es inspirada por Dios y entonces todo cristiano debe ser un buen ministro de Cristo porque se requiere que lo seamos. Dice allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 6, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no del pacto antiguo, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, haciendo referencia que no de la ley de Moisés, no del antiguo pacto, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu, dice, vivifica. Y la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la primera carta a los Corintios dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De modo que si nosotros somos ministros competentes, es porque tenemos la mente de Cristo, según lo que nos dice esta carta a los Corintios. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, es por eso que interpretamos o tratamos de interpretar correctamente, ¿verdad?, toda la escritura. Y tratamos de analizar cada texto que leemos para no dar una falsa enseñanza. Como decía nuestro hermano en la introducción que dio hablando acerca de el libro de los Hechos, es tan bonito cuando entendemos y vemos esa doctrina que se imparte, esa doctrina que sale cuando este reino ha comenzado. Así que por eso vamos a hablar entonces, o vamos a tratar de interpretar Hechos capítulo 8, en el versículo 12, en el cual veremos, como dije, tres puntos. Y lo primero que veremos es que creyeron a Felipe. Esta gente, como decíamos, ¿verdad? Estos samaritanos, cuando oyeron a Felipe, dice que ellos creyeron a Felipe. Es tan importante, hermanos, ver esta frase que creyeron a Felipe, porque no dice que creyeron en Felipe, sino que creyeron a Felipe. Y lo que podemos entender es que nosotros no creemos en doctrinas de hombres. Creemos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en las enseñanzas de Jesucristo. El apóstol Pablo claramente dijo allá en Gálatas en el capítulo 1, versículo 11 y versículo 12, los que tienen su Biblia a la mano, dice de la siguiente manera: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres,
Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El texto entonces que queremos nosotros interpretar, pues nos habla de Felipe. Y sabemos que este es Felipe el Evangelista. Digo esto porque en la Biblia aparecen otros Felipes. Y algunos piensan y preguntan, hermano, ¿este Felipe es el mismo que encontramos allá en Hechos? ¿Este Felipe será el que tenía la esposa de Herodes? No, son diferentes Felipes, ¿verdad? La Biblia entonces nos habla de diferentes Felipes. Por ejemplo, este que era el hermano de Herodes, allá en Lucas capítulo 3, versículo 1, dice, en el año 15 del imperio de Herodes, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca. Entonces ahí tenemos a este Felipe que no es del que estamos hablando. Tenemos también a Felipe, el apóstol del Señor, si sabemos, aquel que corrió y habló a Natanael y le dice, ¿verdad? Tú ven y ve, sin duda le habló muchas cosas del Señor y le dice, mira, el Señor está aquí, mira, el Señor ha venido y pues él no podía hablarle más y le dice, ven, ven y ve. Así que entonces Juan capítulo 1, versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Este Felipe entonces es el apóstol. El tercer Felipe es el que estamos viendo y es conocido como Felipe el Evangelista. Este, como decía nuestro hermano, fue uno de los elegidos para servir mesas. Algunos dicen, ¿verdad? Uno de los primeros diáconos. Bueno, la palabra diácono es amplia, ya que significa servidor y en la iglesia habemos muchos servidores, a veces diáconos sin título, les digo yo, pero este hombre era un servidor en ese lugar. Dice Hechos capítulo 6, versículo 5, que cuando los apóstoles dijeron que no era justo dejar la palabra por servir mesas, entonces dijeron que había que buscar varones que hicieran este trabajo. Y dice entonces, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahí tenemos a Felipe, el evangelista, ¿verdad? Que es conocido de esta manera. Dicen algunos comentaristas que Felipe tenía una gran pasión por el evangelio. Por algo se le conoce como el evangelista. Y yo creo que sí, yo creo que sí tenía esa pasión por el evangelio, porque nos leyó nuestro hermano también que estos hermanos fueron esparcidos y este Felipe era uno de los que iba predicando el evangelio, iba predicando por todas partes, dice Hechos capítulo 4, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Recordemos que nuestro Señor a sus seguidores los había dotado de este poder para, para poder hacer señales, para hablar en lenguas, para hacer milagros, lo cual el Señor les había dado a sus discípulos. Y sabemos que este poder solamente lo podían transferir los discípulos a otra persona. Felipe, sin duda, de esta manera recibió el poder y él podía hacer milagros. Después de los apóstoles, nadie más podía transferir este poder de hacer milagros. Así que por eso nosotros creemos en la iglesia del Señor
que cuando muere el último de los apóstoles, se acabaron los milagros. Entonces estamos hablando de este Felipe, que era el evangelista que iba predicando. Leímos el texto. Es cierto, él iba predicando. ¿Qué es lo que decía? Pues el texto claramente nos dice, pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué cosa? Que anunciaba el evangelio. Entonces, él predicaba el evangelio, un evangelio puro, no un evangelio social, un evangelio que fuera capaz, un evangelio que siguiera con ese poder de salvar almas. Así que entonces, cuando nosotros oímos el evangelio, algunos nos preguntamos o se preguntan, ¿qué es el evangelio? Bueno, simplemente en su definición son las buenas nuevas. Por ejemplo, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, Lucas, allá en el capítulo 4, nos dice que él anunciaba estas buenas nuevas. Versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto por algo son buenas nuevas, porque imagínese usted, hermano, amigo, cuando un pobre oye estas buenas nuevas, o cuando un pobre recibe una buena noticia. Por ejemplo, un pobre darle un plato de comida es una buena noticia para él, es algo agradable para él. Un quebrantado de corazón, tener consuelo de parte del Señor por medio del Evangelio, hermanos, es una buena noticia. Es agradable a nosotros. Entonces, ese es el Evangelio. Buenas nuevas a todos, a los quebrantados, en aquel tiempo a los cojos, a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice entonces, ¿verdad? Por cuanto me ha dado ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más podemos decir nosotros del Evangelio? Que son literalmente buenas nuevas, buenas noticias. Los que han estudiado dicen que esta frase, buenas nuevas, aparece 93 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque son buenas noticias. El Evangelio en términos generales es toda la escritura. Claro, ¿verdad? Toda la escritura bíblica, porque es la que nos enseña el camino del Señor. El Evangelio es buenas noticias acerca de Cristo, buenas noticias acerca del camino hacia la salvación. Por lo tanto, todos aquellos que quieran aceptar estas buenas noticias van a tener ese conocimiento de Cristo. Van a saber que es el único Salvador, van a saber que es el único que murió por nosotros. Y si le llegasen a obedecer, como vamos a ver más adelante, tendrán la oportunidad de la vida eterna, pero manteniéndose en el camino del Señor, no fuera de él. Eso es lo que podemos entender del Evangelio. El Evangelio es un conjunto de leyes, es un conjunto de reglas. El Evangelio es una sola forma de doctrina. No podemos decir nosotros, yo fui convertido porque oí el Evangelio y empecé a hablar en lenguas. Yo fui convertido porque oí el Evangelio y ahora soy de cierto grupo denominacional. No, el Evangelio no va a producir denominacionalismo. El Evangelio va a producir solamente cristianos si seguimos una misma ley, si seguimos una misma regla, si seguimos una forma de doctrina, como dice la palabra de Dios. Allá en Romanos, capítulo 6, versículo 17, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina.
a la cual fuisteis entregados. Habla de ese evangelio que es una sola forma de doctrina. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13 y versículo 15 dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también a vosotros. Dice que el evangelio es una regla de medida. Gálatas capítulo 6, versículo 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Recordemos que ese Israel de Dios somos todos los que hemos obedecido este evangelio, esta regla, esta doctrina, y que no la debemos de cambiar por ninguna otra, ni nos debemos dejar mover de esa regla de fe como se dejaron mover los hermanos de Galacia cuando vinieron aquellos judaizantes, recordemos. Nosotros no debemos dejarnos mover, debemos seguir en esa regla si queremos llegar hasta el final de esa promesa de la vida eterna. Filipenses capítulo 3, versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ese es el evangelio. Un conjunto de leyes, un conjunto de reglas, una forma de doctrina para nosotros los que hemos obedecido. Romanos 3, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice Pablo, no, sino por la ley de la fe, es decir, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas buenas noticias entonces que Felipe trajo fueron predicadas y siguen siendo predicadas. Y en el texto de Hechos 8:12 hay más información que encontramos. ¿Por qué? Porque este evangelio, en la predicación de Felipe, se habla de dos cosas bien importantes que para muchos no las ven así. Porque habla primero sobre el reino, habla sobre el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, la pregunta aquí es, ¿qué es el reino? O algunos se preguntan qué es el reino. Nosotros los cristianos, los que tenemos ya algún tiempo sirviéndole a nuestro Dios, pues ya tenemos conocimiento qué es el reino, pero hay gente afuera que se pregunta qué es el reino. Bueno, en términos generales, es el gobierno de Cristo sobre todos los hombres. Es el gobierno de Cristo sobre su misma creación. Es el gobierno de Cristo en todos los sentidos. Pero también, si nos damos cuenta en la mayor parte de las parábolas, el reino hacen referencia a la iglesia. Por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 18 y 19 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces me interesa la parte que dice, ¿verdad? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, ¿verdad? Que dice cuando alguno oye la palabra del reino. El versículo 19. Oye la palabra del reino. Mateo 13, 31 y 32, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas
y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Yo no sé si todos conozcamos la semilla de mostaza, pero hermanos y amigos, esta semilla es una semilla bien finita, una semilla bien pequeñita. Pero fíjese bien, dice que cuando ésta nace, va saliendo la plantita, pero luego crece y es un árbol tan grande, se hace un árbol tan grande. Y dice que viene a ser la mayor de las hortalizas, el árbol más grande tal vez de las hortalizas, es decir, de las legumbres, de lo que comemos. Entonces vienen las aves y hacen nido en ella. ¿Qué nos da a entender con esto? Que el reino de los cielos, de esta manera, aunque comenzó con poca gente, comenzó con 12 discípulos, por así decirlo, más adelante, ¿qué nos dice el libro de Hechos? Que ya eran como 3,000 cuando Pedro predica. Y luego que eran como 4,000 y luego que eran como 5,000. Y de ahí en adelante, hermanos, ya no se nos dice cuántos más. Creció de tal manera este rey. Mateo 13, versículo 33 y 34. En este capítulo también podemos entender que el reino de los cielos es semejante a la levadura. Cualquiera de nuestros hermanos que conocen el oficio de la panadería o la repostería podrán entender tal vez más que los que no conocemos de eso. Porque la levadura, usted pone tantita levadura en la harina ya amasada, lo deja reposar. Y si lo deja todo una noche, esa masa va a estar súper grande. ¿Por qué? Porque la levadura hace que vaya creciendo, que vaya aumentando. Entonces, el reino de los cielos es comparado con la levadura. Por lo tanto, por eso entendemos que ese reino del cual Felipe hablaba se estaba refiriendo a la iglesia. En estos textos vemos cómo trabaja. Este reino no comenzó en vida de Jesús, porque era necesario que él muriera para comprar este reino o iglesia. Recordemos que era necesario la muerte de Cristo. Lamentablemente, hermanos, entre la misma hermandad, entre los que nos decimos conservadores, hay quienes creen que la iglesia comenzó en vida de Jesús. Pero la iglesia no comenzó en vida de Jesús porque él tenía que morir. Dice, por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ya vimos las parábolas, ya entendemos que el reino se refiere a la iglesia. ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos viendo su crecimiento. Con pocas cantidades se hace mucho. Bueno, aquí dice que nuestro Señor Jesucristo, si se refiere a la iglesia, Él murió por su iglesia. Además, Jesús mismo dijo que el reino estaba cercano. Él en vida dijo que el reino estaba cercano. No dijo el reino ha llegado a ustedes, aunque se refería al gobierno y él tenía todo el poder. Y aquí se refiere a la iglesia, pero les dice, está cerca. No les dice, ya está entre ustedes. Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús mismo está diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Marcos capítulo 9, estaba tan cerca, pero dice Marcos 9, versículo 1, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios
venido con poder. Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo, ¿verdad? Yo me imagino hablando con ellos y extendiendo la mano y diciéndole, ¿verdad? De cierto les digo, todos ustedes que están aquí, que va a haber alguno de ustedes que no habrá muerto cuando el reino de Dios venga. Y ahí lo tenemos, hermanos, sabemos que el reino de Dios vino y que no todos habían muerto. Entonces le dice, hasta que vean el reino de Dios venido con poder. Por ejemplo, José de Arimatea, él esperaba este reino. Según dice la palabra de Dios, él estaba esperando ese reino porque sabía que había de venir. Lucas capítulo 23, versículo 50 al versículo 53. Espero no aburrirles con tanto texto, pero en cuanto al reino, quiero que quede claro, o quiero ser claro en esto, porque hay muchos que confunden este reino, no lo aceptan como la iglesia y por ello dicen, por lo mismo dicen que no comenzó en tiempos del Señor. Había un varón, Lucas, dije, 23, 50 al 53. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón justo y bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Jesús estaba muerto y ¿qué estaba esperando José de Arimatea? Él esperaba también el reino de Dios. En Hechos capítulo 1, Jesús ha resucitado y les dice en este capítulo, por ejemplo, versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús les seguía hablando acerca del reino de Dios. No les hablaba de otra cosa. El reino entonces iba a llegar después de la muerte del Señor. Es el que vemos en Hechos capítulo 2. Este sí no lo voy a leer porque sería leerlo todo. Pero ustedes saben que Hechos capítulo 2 es cuando vino el Espíritu Santo. Cuando estaban ahí reunidos los discípulos. Y que dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y que todos empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces, algunos pensaban que estos estaban ebrios, que estaban borrachos. Y Pedro fue el único que se pone en pie y le dice, varones hermanos, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Recordemos que el profeta había hablado, tanto Isaías como Joel, capítulo 2, versículo 28 en adelante, habían hablado de este acontecimiento. Entonces les dice, esto es lo que dijo el profeta. El reino, como dijo Daniel capítulo 2, 44 también, ¿verdad? Este reino es el que está comenzando en Hechos capítulo 2. De este reino es del cual está hablando Felipe. De este reino es el que está predicando. Ahora el apóstol Pablo entonces y otros predican acerca del reino, pero ya no diciendo el reino está cerca, ni Jesús diciendo el reino está cerca, sino diciendo que el reino ya estaba aquí. Colosenses capítulo 4, versículo 11. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan
en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Hermanos y amigos, dice ahora el apóstol Pablo aquí en Colosenses que él estaba predicando en el reino. Y este Jesús llamado justo y otros le estaban ayudando también en el reino. Un reino presente. Que ese reino entonces es la iglesia. Es el lugar a donde Jesús nos quiere llevar. Los que creen son trasladados entonces a ese reino. Colosenses capítulo 1. Versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, este reino es el que está predicando Felipe. De este reino es del cual se dice que los samaritanos creyeron. Y al creer es una gran bendición que ellos han recibido. Habla del nombre de Jesús. Fíjese bien, no solamente habla del reino. Cuando él predica el evangelio, no solamente habla del reino, sino que habla también del nombre de Jesús. Y cuando decimos que habla del nombre de Jesús, esto no significa que Felipe iba por todas partes pronunciando el nombre de Jesús, sino que iba él hablando de la autoridad de Jesús. Hablar del nombre de Jesús es hablar de la autoridad de Jesús. Recordemos que hay quienes creen en Dios como un solo Jesús. Y entonces ellos discuten sobre esto, porque dicen, es que ahí dice el nombre de Jesús y se bautizaban en el nombre de Jesús. Pero ¿qué significa esto en el nombre? Porque dice que él hablaba, fíjese bien, volvamos a Hechos, capítulo 8. Hechos en el capítulo 8, anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús. No usaba el nombre para asustar a la gente. No decía Jesús, Jesús. O como dicen algunos, en el nombre de Jesús te declaro. No, no está hablando de eso. Está hablando cuando habla del nombre de la autoridad de Jesús. Jesús, una autoridad en su doctrina. Jesús, una autoridad en lo que nos ordena. En realidad habla de esa autoridad, de ese poder que Jesús tenía estando en la tierra. Que aunque era hombre, seguía siendo Dios. Y él tenía ese poder, esa autoridad. Se refiere entonces a lo que él manda para poder pertenecer a ese reino, a las enseñanzas que él dejó, que si no las obedecemos, entonces no podríamos entrar a ese reino. Por eso era importante para él hablar del nombre de Jesús, diciendo, este reino del cual les estoy hablando no es mío. Este reino no es el reino de Herodes. Este reino no es ningún reino de afuera. Es el reino que está autorizado por Jesús. Eso es hablar en el nombre de Jesús, en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos allá en Mateo, capítulo 28, que es el último capítulo de este evangelio, dice en el versículo 17 o 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿De qué manera? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí entendemos un poquito más el nombre, porque cuando dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiere decir bautizándolos de acuerdo a las enseñanzas del Padre, de acuerdo a las enseñanzas del Hijo, de acuerdo a las enseñanzas del Espíritu Santo. En otras palabras, de acuerdo a lo autorizado, de acuerdo a la ley divina. Ustedes van a ser discípulos bautizándolos
aquellos que obedezcan, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si por medio de la predicación del Evangelio llegamos a entender lo que es el reino y el gran precio que Jesús pagó por este reino y la gran bendición que hay al entrar a ese reino, el resultado sería la última parte de nuestro estudio. Ojalá que aquellos que hemos oído a Felipe, porque lo seguimos oyendo por medio de las Escrituras cada que lo leemos, gente que no está en el camino del Señor puede leer las Escrituras, y si llegara a hacer todo esto, entender el reino y entender el nombre de Jesús, entonces el resultado va a ser lo que estamos encontrando aquí, que dice, hombres y mujeres se bautizaban. Se bautizaban hombres y mujeres porque entendían que esto no venía de los hombres, que esto era de Dios. El bautismo es tan importante porque por medio de él morimos al mundo y salimos a una nueva vida. Eso es lo que dice las Escrituras y eso es lo autorizado por el Señor. Así que entonces es importante que nosotros leamos a Felipe, creamos a Felipe y no en Felipe lo que él está enseñando. Entonces vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva después de bautizados. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en las de su resurrección. ¿Cuándo fuimos plantados juntamente con él? Cuando fuimos bautizados, porque ese bautismo significa sepultura, sumergirse, empaparse totalmente. Así que bautismo no es aquel rociamiento que algunos hacen, o no es el agua que algunos agarran de un pozo o de un río y le ponen en la cabeza a cierta persona y dicen que ya está bautizado. No. Bautismo quiere decir ser sumergidos en muchas aguas. Los casos de bautismos que hemos visto, los casos de conversión, todos vemos que tuvieron que ir a donde había agua. Por ejemplo, Felipe cuando bautizó al eunuco, dice que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así que hay que buscar donde hay muchas aguas. ¿Por qué? Porque somos plantados, es decir, somos sembrados en el agua para asemejar la muerte del Señor, la sepultura del Señor. Y salimos del agua para una nueva vida, así como Cristo salió de la tierra. Versículo 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es lo que está enseñando entonces cuando estas gentes oyen acerca del reino y oyen acerca de la autoridad de Jesús, los mandamientos de Jesús, los obedecen. ¿Qué pasa? Si los obedecemos, entonces somos bautizados. Y cuando nosotros somos bautizados, dice aquí que tenemos una nueva vida. El apóstol Pablo lo dijo allá en la carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa es una bendición grande, que todas las cosas sean hechas nuevas. Que no nos preocupemos
qué tipo de pecados cometimos. El Señor nos quiere perdonar y ese perdón lo da cuando permitimos ser bautizados, ser sumergidos en el agua para tener ese perdón. Y no importa sus pecados. Dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, 18 al 20. Pero claramente dice en Isaías también, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así que el Señor nos llama al arrepentimiento. Cuando nosotros entendemos Hechos capítulo 8, versículo 12. Esa era la predicación. Entonces, que traía Felipe. Recordemos a Nicodemo también, un hombre que decía, ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿A poco podemos entrar por segunda vez en el vientre de nuestra madre y nacer? Jesús le dijo, no, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Toca ahora entonces como nuevas criaturas. Si acaso en los que nos oyen hay recién convertidos o los que más adelante ven en esta plataforma, ¿qué es lo que resta cuando ya hemos nacido de nuevo? Cuando somos nuevas criaturas, resta que nosotros deseemos, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a buscar una leche espiritual no adulterada. Esta es la conclusión entonces de la predicación de Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 12. Y qué bonito resultado que esta gente haya creído, que estos samaritanos hayan obedecido, hayan entendido cuando Felipe les habló de ese reino. Yo no sé si hicieron muchas preguntas o no, pero entendieron acerca de ese reino. Cuando les habla de la autoridad de Jesús, pues ¿qué pasó? Que resulta que se bautizan hombres y mujeres. Así que entonces deseamos de todo corazón que hombres y mujeres se bauticen también cuando oigan la predicación de Felipe o cuando lean la predicación de Felipe, cuando abran su Biblia y se den cuenta de lo que el Señor está enseñando. Así que en conclusión, vimos solamente estos tres puntitos. Creyeron a Felipe. La base de su predicación fue el Evangelio, él anunciaba ese Evangelio. En el Evangelio dijimos, habló solamente de dos puntitos, acerca del reino y acerca del nombre de Jesús. El resultado, como punto número 3, fue que hombres y mujeres eran bautizados. Qué maravilla tan grande. Qué maravilla tan grande que hayan sido bautizados. Dios les bendiga, mis hermanos.